Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos, esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia, y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puedes suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria, y ahí va a ver usted. Y puede suscribirse, y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo, y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bien, quiero decirles que antes de entrar aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, quiero hacerles una invitación a una campaña de un día. Solamente el sábado 12 tenemos una poderosa campaña con nuestro hermano predicador Giovanni Rodríguez. Así que va a ser de gran bendición para usted. Puede traer los enfermos. Estamos orando que sea un día muy especial de mucha bendición. Y le invitamos, amigo, hermano, venga a la iglesia el sábado 12 de este mes de junio a las 7 p.m. Gloria al Señor. Y así vamos a estar ahora leyendo. Ahora vamos a estar leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer un versículo solamente. Dice, porque el tema de esta tarde, quiero decirle que es con un signo de interrogación. ¿Hay poder en la sangre de Jesús? Es una pregunta que la va a responder la palabra de Dios. Dice el capítulo 12, versículo 11, y ellos de Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el versículo. Es muy interesante decirle este tema, decirles que realmente mucha gente está desprestigiando lo que es la sangre de Cristo. Están hablando como que ya quedó en un pasado y que hoy en día como que no debemos de enfocarnos y no debemos aún de disfrutar el gran beneficio de la sangre de Cristo. Vamos a ver qué responde la Biblia respecto a esto. Vamos a estar viendo varios versículos donde la Biblia responde si hoy en día la sangre de Cristo tiene poder o no tiene poder. Y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder ser beneficiados. Así que vamos a estar viendo. Para comenzar, quiero decirles, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, un día antes, Él celebró la Pascua en el capítulo 26, y cuando Él da el fruto de la uva, ¿verdad? El vino, que ya había dado el pan, que era parte de su cuerpo, simbolizaba su cuerpo. Ahora
Él le dice aquí en el capítulo 26, verso 28 del libro de Mateo, Él le dice, tomad la sangre, esta es mi sangre, oiga bien, del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecado. Esta es mi sangre del nuevo pacto. En ese nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante, nosotros también, los que creemos en el Señor, entramos en ese nuevo pacto. Bien, entonces, para comenzar, este versículo es muy importante entenderlo, el poder que tiene la sangre de Cristo. El pacto que a Jeremías había profetizado realmente se realizó a través del derramamiento de su sangre para poder Dios ejecutar esa promesa que Él hizo. Jesús con su sangre lo hizo, de poder decir, esta es la sangre del nuevo pacto. Eso a nosotros nos está hablando que había otro pacto en el Antiguo Testamento y se celebraba con sangre de corderos, de animales. Pero ahora en este nuevo pacto, la redención se lleva a cabo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante es esto. El libro de los Hechos dice, hermanos, en el capítulo 20, verso 28, que Jesús compró a su iglesia. Pablo ahí está hablando con los gentiles, que Jesús compró a su iglesia mediante su sangre. Imagínese usted el gran poder que tiene la sangre de Cristo, que a través de su sangre nosotros, la iglesia, hemos sido comprados y hemos sido redimidos. Bendito el Señor para siempre. Los apóstoles, como el apóstol Pedro, dicen palabras tan importantes respecto a este tema. Aquí en Primera de Pedro dice, en los primeros versículos del libro, capítulo 1, versículo 2, dice que somos elegidos y santificados y rociados por la sangre de Jesucristo. Qué bonitas palabras, mire. Somos elegidos, somos santificados, somos rociados mediante la sangre de Cristo. Y eso es para todo el tiempo, para todos los tiempos que habla el apóstol esta palabra. En el versículo 18 dice, fuimos rescatados, dice, aquí mismo, fuimos rescatados mediante la sangre de Cristo. Imagínese usted el gran poder que tiene. Fuimos rescatados. La iglesia es comprada. La iglesia es redimida, es purificada, es limpiada, es rociada mediante la sangre de Cristo. Entonces, cuando alguien venga desprestigiando este gran beneficio y esto que la Biblia menciona del poder de la sangre de Cristo, usted tenga cuidado, porque hoy en día hay tantos disparates en la gente, enseñan tantas locuras que no tienen ningún temor por no escudriñar la palabra del Señor, por no buscar al Señor. Muchas veces el predicador se deja ir por lo que escucha solamente. Aquí no se trata, mi hermano, hermana, amigo, dejarse ir por lo que la gente diga. Nosotros tenemos que pagar un precio, escudriñar nosotros la palabra del Señor, meternos a la obediencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hebreos dice, mire, en el capítulo 12, verso 24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel pide juicio, pide que se haga venganza. Eso dice la Biblia. Sin embargo, la sangre de Cristo nos es rociada, como ya lo dijimos, para limpiar nuestro pecado, para cubrir nuestra vida. Vamos a ver la aplicación de este tema, que la Biblia aplica, cómo debemos de aplicarnos nosotros hoy en día. Esto está muy interesante. No podemos dejar de mencionar cómo aplicarnos nosotros la sangre de Cristo, que es lo que la Biblia enseña. Lo vamos a estar viendo en unos pocos minutos. Vamos a seguir viendo
En el libro de Romanos hay un versículo muy importante aquí. Capítulo 3, verso 25 dice, a quien Dios puso, está hablando del Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sangre. Oiga esto, qué importante. Propiciación de la fe por medio de la sangre o de su sangre. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados quedan cubiertos por la sangre de Cristo. Pero no solamente los pecados pasados. No solamente significa que la persona vino a Cristo, fue lavado por la sangre de Cristo, se bautizó y ya después no puede aplicarse este beneficio. Quiero decirle que sí. La sangre de Cristo tiene poder, dice la Biblia, para nuestro pasado y para el presente y aún para el futuro. Le voy a decir lo que dice Primera de Juan. Medite respecto a este tema. Este versículo es muy importante en este tema. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, si andamos en luz, dice Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, como el Padre está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos buena comunión. Y entonces dice, la sangre de Cristo nos limpia. Ahora no está hablando de un pasado, está hablando de un presente. Nos limpia. No dice nos limpió y ahora si llegas a fallar en algo te vas a condenar. No, dice nos limpia. Esto es para que aprendamos a aplicarla en el presente. Nosotros claramente vivimos en un cuerpo de la humillación nuestra, en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que dice la Biblia en el libro de Romanos 8 que se opone contra la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ha establecido este gran poder en la sangre de Cristo. Tiene poder la sangre de Cristo. Quiero, hermano, decirle que si usted no vive un evangelio de gozo, de alegría, de triunfo, de poder, de victoria, muchas veces nosotros no nos aplicamos estos grandes beneficios. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que mencionar la sangre de Jesús. Satanás le tiene miedo que nosotros mencionemos la sangre de Cristo. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Qué importante versículo es esto, mire. Quiero decirle que no es una casualidad, pero en el capítulo 1, verso 7 de Efesios y en el capítulo 1, verso 14 de Colosenses, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice exactamente lo mismo. Efesios 1, 7 y Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice lo mismo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Note algo usted, que Pablo está hablando con gentiles. Biológicamente está hablando con personas gentiles igual que nosotros. Está hablando en un presente. Mire lo que le dice. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecado. Por su sangre tenemos redención, dice. No dice tuvimos y dejarlo a un pasado. El Señor sabe que nosotros diariamente necesitamos esa redención preciosa, esa cobertura preciosa. No te dejes embobar de nadie y que te digan, te voy a dar mi cobertura. Qué gente esa más tremenda para hablar así.
Estamos cubiertos por la sangre preciosa de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y no solamente la sangre de Cristo perdona pecado. Quiero decirle, y no solamente la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. ¿Sabe qué? Dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que también el Espíritu Santo nos santifica, nos limpia, nos purifica de nuestro pecado. Imagínese usted, el que se pierde es porque quiere. Dios ha proporcionado algo suficiente para poder beneficiarnos a nosotros, para poder salvarnos. La sangre de Cristo nos redime, nos limpia, y también el Espíritu Santo de Dios. Así que, querido hermano, si usted no le siente sabor al Evangelio, algo está mal en su vida. Algo está muy mal. Y usted tiene que tratar de disfrutar de estos grandes beneficios. Tiene que mencionar la sangre de Cristo. Que el diablo oiga que usted tiene esa cobertura poderosa. Bendito el Señor para siempre. Entonces, seguimos viendo lo que la Biblia dice respecto a este tema tan importante. Dice, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, míreme, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, los machos cabrillos, se tenía que derramar continuamente sangre todos los años para poder redimir a los hijos de Israel fuera del tabernáculo. Y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a ofrecer la víctima. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, con un solo sacrificio, para siempre nos ha santificado. Qué linda es la palabra del Señor, pero hay que estudiarla, hay que escudriñarla, bendito el Señor. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. También aquí Apocalipsis dice que en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque tú fuiste inmolado, le dice, y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre. Y esto está hablando ya de los últimos días, ¿sabe? Nos has redimido con tu sangre. Imagínese usted el gran poder que tiene la sangre de Cristo. No solamente de decir Jesús nos ama, hay que cubrirnos con su sangre, hay que hablar de este gran poder que tiene la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, la cual nos cubre de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice al que nos amó, hablando de Jesús, Apocalipsis 1:5, un versículo muy conocido, al cual nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre. Aquí está hablando de un pasado presente. Nos lavó con su sangre. Imagínense, científicamente está comprobado que lo que Juan dice que vio, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Dice Juan que él estaba allí, él contempló al Cordero, cuando de su costado salía sangre y agua. Sangre y agua. Eso quiere decir dos cosas, que estaba él sintiendo un dolor profundo, y el otro es que derramó toda su sangre para podernos redimir a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por su sacrificio que hizo para todo aquel que quiere ser redimido y perdonado. Bendito para siempre, Señor. Entonces, ahora viene la aplicación. ¿Cómo aplicarnos nosotros el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, para que nosotros realmente gocemos de estos grandes beneficios? Le voy a explicar esto. En el capítulo 12 del libro de Génesis, de Éxodo, perdón,
Nosotros vemos algo muy importante en Éxodo, capítulo 12, verso 3 al 23. Ordenanzas ordenado por Dios. Dios le dice a Moisés que tomaran por familia un cordero, que lo sacrificaran y que esa sangre fuera puesto en los linteles, en los postes de las casas, de las puertas exclusivamente. El ángel de la muerte esa noche iba a pasar. Iba a pasar y los hijos de Israel tenían sangre en los postes de las puertas de las casas. Y esa sangre los iba a identificar para que el ángel de la muerte no entrara y matara al primogénito de los judíos, del pueblo de Dios. Todo el que no tuviera sangre, todos los primogénitos fueron muertos por el ángel de la muerte. Por el ángel de la muerte. Éxodo capítulo 12. Entonces la sangre los estaba cubriendo a ellos, identificando que tenían cobertura y de esa manera no perdieron su primogénito. Esa es la aplicación en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la sangre de Cristo. Esta es la aplicación para hoy para nosotros. El versículo que hemos leído, que yo sé que algunos no le pusieron mucha atención, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido a Satanás. Satanás, según el versículo 10, se refiere al diablo. Estamos en Apocalipsis 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y de la palabra y del testimonio de ellos. Cuando usted predique el evangelio, cuando usted habla de esta sangre y de Jesús, usted está beneficiándose a usted mismo con la sangre de Cristo. Si usted no testifica a nadie del poder del Santo Evangelio, es muy posible que usted pierda esta bendición. Sí, aquí dice claramente, mire, y ellos le han vencido al diablo, vea, por medio de la sangre del Cordero. Lo han vencido. Oiga esto, usted tiene que poner su confianza en la sangre de Cristo. Le han vencido, y de la palabra del testimonio de ellos. Lo han vencido. El diablo tiene miedo a los que predican, a los que hablan del sacrificio de Cristo. El diablo le tiene un miedo tan tremendo cuando nosotros le hablamos a la gente de este poder que tiene el evangelio, el sacrificio que Jesús hizo. Ahora, en el libro de los Salmos habla de esto que yo estoy hablando. Mire lo que dice el Salmo 107, versículo 2. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. Oiga, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, dice. Hay que anunciarlo, hay que proclamarlo. O sea, los judíos tenían que poner sangre en los dinteles de las puertas de las casas. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que hablar de la sangre de Cristo. Que decirlo. Por eso dice aquí, díganlo los redimidos. Salmo 107, verso 1. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, dice. Testifiquen, díganlo. Dice, y por eso es que aquí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es como nosotros aplicamos a favor de nosotros, dando testimonio, hablando de la grandeza del sacrificio de Cristo. ¿Usted no lo hace? A nadie usted le habla del sacrificio de Cristo. Es posible que esté en problema. Sea bendito el Señor.
Y la otra cosa, también el capítulo 12 del libro de Éxodo está hablando también de la Pascua, ¿verdad? Entonces, también nosotros, también el Señor nos está llevando a que celebremos la Santa Cena también. A eso se está también refiriendo. Porque ahí eso usted tiene que aplicarlo en el capítulo 26, verso 28, ¿verdad? De Mateo, donde el Señor dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era, estaban participando de la Pascua, por primera vez la Santa Cena. Entonces, dando testimonio de la sangre de Jesús, y hace esto en memoria de mí, dice el Señor. O sea, que es necesario que nosotros conmemoremos, mencionemos el sacrificio de Cristo. Y de esa manera nosotros nos estamos cubriendo con la sangre poderosa de Jesús. Orar a Dios, reprender al enemigo también mediante la sangre de Cristo. Somos redimidos, el diablo también le tiene miedo a la cobertura poderosa de Jesús. Yo lo digo por experiencia. Yo siento seguro cuando el enemigo se ha acercado a mí, yo he sentido momentos de que me ha querido destruir, pero yo invoco la sangre de Cristo. Hágalo, hermana y hermano. Dé testimonio también de la sangre de Cristo. Hable del poder de Jesús. Yo le garantizo que usted será una persona armada contra el enemigo. Díganlo los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo. Bendito el Señor. Así que acuérdese, puede llamarnos al número que ve en pantalla y nosotros seguimos orando por todos los hermanos y hermanas que nos llaman acerca de sus necesidades. A veces hay hermanos que están enfermos, tristes. Estamos orando allí y es de gran bendición. Bendito el Señor. Así que el Señor los continúe bendiciendo y hasta la próxima semana.